Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del velo. En el corazón del Ministerio de Magia yace un enigma espeluznante que ha confundido a magos y brujas durante siglos. El velo, una reliquia mágica que se alberga en la Cámara de la Muerte del Departamento de Misterios. Esta etérea presencia desde hace mucho se ha considerado como mística y enigmática. Y cuando nos vemos ante esta imponente estructura, es difícil no hacer preguntas como ¿qué es? ¿Quién lo creó? ¿Y cómo se conecta el velo con la comprensión del mundo mágico de la vida, la muerte y lo que hay más allá? Además, ¿qué pasa si el velo no es exactamente lo que parece? ¿Y si dentro de su estructura hay algo sobre el pasado del ministerio? Vamos a hablar de estos secretos que han rodeado al velo y revelar unas cuantas cosas. Por ejemplo, ¿y si les dijera que el Ministerio de Magia pudo alguna vez haber usado el velo para algunos propósitos perversos e inimaginables? Cuestionemos todo lo que sabemos conforme navegamos por los pasillos del Ministerio para descubrir una verdad tan espeluznante que sacuden los cimientos de la institución mágica. ¿Podemos aceptar la verdad detrás del velo? Vamos a verlo. Quizá recuerden este momento de Harry Potter y la Orden del Fénix, cuando entramos al Departamento de Misterios, este laberinto de encantamientos y operaciones secretas que está dentro del corazón del ministerio. Quizá la revelación más espeluznante que llegó en este momento fue el velo, esta antigua reliquia que ha resistido el paso del tiempo y que susurra secretos, está dentro de la Cámara de la Muerte. Este arco de piedra, con un hipnotizante velo negro, era algo distinto a lo que habíamos visto en el resto del mundo mágico. Este arco de piedra, que está al centro de la Cámara de la Muerte, se cree que es una especie de portal entre la tierra de los vivos y los muertos, y se cree que quienes pasan a través del velo, ya sea a propósito o por accidente, quedan atrapados en el reino de los muertos. Quienes están lo suficientemente cerca y creen en la vida después de la muerte, también escuchan susurros que parecen venir del más allá. Por estas razones, muchos creen que el velo es un portal que guía a las almas al siguiente mundo, un puente entre los reinos de los vivos y los muertos que fue creada por magia antigua. Otra teoría dice que el velo fue creado por el Departamento de Misterios como una forma de estudiar a la muerte y lo que hay más allá de manera más cercana. Después de todo, se sabe que el ministerio se ha metido con fuerzas más allá de lo que pueden manejar, como ya vimos con los giratiempos y otras peligrosas profecías. Pero si echamos un vistazo a la historia del velo o a la del ministerio, creo que podemos asumir algunas cuantas cosas sobre los orígenes del velo. Por ejemplo, ¿sabían que la actividad de la Cámara de la Muerte es aún más vieja que el mismo ministerio? El Departamento de Misterios se remonta cuando menos al año 1672. El ministerio se fundó en 1707. Como el velo está ubicado dentro del departamento, es probable que este antiguo arco existiera desde mucho antes de que existiera el ministerio. Y basándonos en la descripción del velo de los libros, yo supongo que cuando menos tiene 1000 años, es anterior al ministerio por más de 1 milenio. Un arco de piedra que se veía tan antiguo, fisurado y derrumbándose que a Harry le sorprendía que siguiera en pie. De hecho, como esta estructura es anterior al Ministerio de Magia, me gusta proponer la idea de que el Ministerio de Magia y el Departamento de Misterios se construyeron a su alrededor. Esto le da un significado especial a la cámara. El ministerio se ubica en donde está porque es en donde estaba el velo. Pero ¿por qué?, se preguntarán. El ministerio decidió basar toda su operación en esta reliquia. En lo personal creo que fue una mezcla de razones prácticas y perversas. En primer lugar, encerrar el velo dentro del edificio del ministerio podría permitir el control del acceso a él. Así, las propiedades peligrosas estarían monitoreadas y reguladas. En segundo lugar, construir alrededor del velo podría cortar conexiones entre él y el mundo externo. Así queda guardado el secreto. La cercanía del velo al ministerio también podría facilitar su investigación y el estudio de sus misterios. Potencialmente, desbloquear nuevos conocimientos. Al centralizar el poder del velo, se podría limitar quién tendría acceso a él,
y de manera simbólica representa la autoridad sobre los temas de la vida, la muerte y más allá. También tiene sentido que cuando descubrieron este artefacto, el ministerio quisiera controlarlo. Querían estudiarlo y protegerlo. Pero si echamos un vistazo más cercano a la habitación en la cual estaba, creo que hay unas pistas que indican que el velo se usó con propósitos más siniestros. Esta habitación era más grande que la anterior, tenuemente iluminada y rectangular. Su centro estaba hundido, formando un gran foso de piedra a unos 6 metros más abajo. Ellos estaban parados en la hilera más alta de lo que parecían ser bancos de piedra que corrían a lo largo del cuarto y descendían en peldaños pronunciados como un anfiteatro o como la sala del tribunal en la cual Harry había sido juzgado por el Wizengamot. En vez de una silla con cadenas, sin embargo, había un estrado de piedra levantado en el centro del foso, sobre el cual estaba puesta una arcada o arco de piedra que parecía tan viejo, agrietado y a punto de derrumbarse, que Harry estaba asombrado de que esa cosa siguiera en pie. Sin apoyo de ninguna pared cercana, del arco estaba colgada una raída cortina o velo negro, el cual, a pesar de la completa quietud del frío aire circundante, estaba revoloteando muy suavemente como si recién la hubiesen tocado. Al inspeccionar más de cerca esta descripción del velo y sus alrededores, queda claro que la infraestructura de esta habitación fue diseñada con una audiencia en mente. La parte rectangular y la fosa de piedra parecía un anfiteatro. Daba la oportunidad de que todos pudieran observar. Además, las bancas recordaban a una corte. Así se hace más teatral el espacio. Se crea una sensación de anticipación y drama. Es como si la habitación estuviera diseñada especialmente para una audiencia. Y creo que ese era el caso. Pero no creo que sería un espectáculo tan aceptado en nuestra era moderna, porque creo que la habitación era una cámara de ejecución. Al entrar a la habitación, Harry no pudo evitar notar lo parecida que era a la cámara del Wizengamot, con bancos de piedra y un arco que reemplazaba la silla con cadenas. Y esto me lleva a preguntarme, ¿y si este lugar alguna vez se usó para hacer ejecuciones de criminales del mundo mágico? ¿Pudo haber sido un lugar en el cual los juicios del Wizengamot se llevaron a cabo, donde se tomaran decisiones y se ejecutara la justicia? A lo largo de la historia Muggle se han visto varias prácticas de ejecuciones públicas. Se han usado como escarmiento para que los individuos respeten las leyes y a las autoridades. Estos métodos han variado a lo largo de diferentes épocas y culturas. Entre ellos están la horca, donde una caída calculada se usa para fracturar el cuello y que así llegue el final de la víctima, la decapitación, frecuentemente con armas afiladas como espadas o guillotinas, y algo que el mundo mágico conoce muy bien, las quemas en la hoguera, un castigo común para quienes se les acusa de herejía o brujería. ¿Y qué tienen todos estos castigos en común? Que son espectáculos públicos. La razón es que al hacer estos castigos de manera pública, podrían sembrar el miedo en el público e impedir que las personas se involucraran en este tipo de actividades. El aspecto público de las ejecuciones también tenía el propósito de humillar a los individuos que eran ejecutados. Al exponer sus crímenes y su castigo al público, buscaban estigmatizar a los perpetradores y manchar su reputación ante su comunidad. El velo era el equivalente del mundo mágico de ser decapitado o ahorcado, y creo que funciona muy bien en este sentido. También podemos apreciar por un segundo que el velo literalmente está en la cámara de la muerte. Quizá recibió este nombre porque allí se mataban personas. La época en la que se fundó el Ministerio de Magia era mucho más brutal. Quedó marcada como una época en la que la sociedad mágica se enfrentó a todo tipo de desafíos y amenazas. Una era con miedo, incertidumbre y la necesidad de establecer la ley y el orden dentro de la comunidad mágica. Entonces, en esta época tumultuosa, sospecho que el Ministerio de Magia pudo haber recurrido a castigos mucho más extremos, como ejecuciones públicas, para demostrar su autoridad y para impedir que los individuos buscaran romper la ley. Al usar el velo y la cámara de la muerte para ejecuciones públicas, el Ministerio de Magia pudo haber demostrado efectivamente su poder y determinación para salvaguardar la ley. Al mismo tiempo, sembraban miedo en quienes desafiaran su autoridad. Después de todo, la fundación del Ministerio de Magia representa un punto clave en la sociedad. Marca la creación de una autoridad centralizada para gobernar y regular a la comunidad mágica. Durante esta época crucial, el ministerio buscó establecerse como una fuerza que debía ser respetada, que buscaba demostrar su poder y dominio sobre los ciudadanos.
Utilizar el velo como una herramienta de ejecución pública pudo haber servido como un poderoso símbolo de las intenciones del ministerio y también haber enviado un mensaje claro a la población. Al usarlo como una forma de ejecutar, el ministerio pudo haber provocado pavor y asombro en la población. El espectáculo visual de que los individuos cruzaran el velo y desaparecieran hacia lo desconocido podría ser algo espeluznante y perturbador. Así, queda claro el poder del ministerio y que hay consecuencias por meterse en su camino. Además, esto hubiera sido una demostración de su firme decisión de cuidar el orden público y la severidad de las consecuencias de quienes desafíen su autoridad. Entonces, construir el ministerio alrededor de esta reliquia poderosa y mágica, que es el velo, resultó ser la receta perfecta para iniciar una nueva era de ley y orden. Pero conforme pasó el tiempo y evolucionaron las normas, el Ministerio de Magia probablemente pasó por varios cambios en cuanto a la justicia y los castigos. La dureza de su era de fundación, marcada por ejecuciones públicas y el posible uso del velo para la pena máxima, se dio el paso a prácticas más progresivas. La era de que los criminales fueran acabados públicamente llegó a su fin. Se sembró una nueva práctica para enviar a quienes perpetraran delitos a la fortaleza de Azkaban. Si Azkaban es algo más humano o no, se los dejo a ustedes. Eso es todo por hoy. ¿Qué opinan de esta teoría? ¿Podrían el velo y la Cámara de la Muerte haber sido usados como una cámara de ejecución durante el ascenso del ministerio? ¿Qué opinan de que el ministerio haya sido construido alrededor del velo? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.